Muy buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Magazine Educativo. Quien les habla como todos los días, Joana Pérez, su servidora, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante pedido, bastante interesante, el cual es la diversidad y su evolución a través de los años. A manera general, la diversidad trata sobre la diferencia o distinciones entre personas, animales, cosas, pero también habla sobre la variedad, digamos que cantidad entre estas mismas. Y bueno, como les mencioné anteriormente, la diversidad ha evolucionado a través de los años y esta lo lleva a clasificarse en diferentes categorías, por así decirlo. La primera por la cual vamos a hablar se llama diversidad cultural. Yo creo que en esta podemos nosotros determinar más o menos de qué trata, porque es muy cotidiano, muy común, y es más o menos sobre la multiplicidad, la convivencia que tienen las diferentes culturas alrededor de todo el mundo o en determinadas áreas. La siguiente por la cual vamos a hablar se llama diversidad étnica. Esta trata más o menos sobre la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad, donde aún así cada una tiene sus diferentes tradiciones, costumbres, religión, etc. La siguiente es la diversidad lingüística, la cual trata más o menos sobre la multiplicidad de lenguas en ciertas áreas geográficas. La siguiente es la diversidad biológica, la cual trata sobre la inmensa variedad de seres vivos que existen alrededor del planeta, ya sean seres humanos, animales o vegetales. La siguiente que podemos encontrar es la diversidad sexual. En esta podemos encontrar cómo se diferencia por lo menos la orientación sexual y la identidad de género. Y por último encontramos la diversidad funcional. En esta habla más o menos sobre las diferentes capacidades de cada uno y cómo estas deben ser gestionadas de tal manera que no se produzcan ningún tipo de discriminación o exclusión. Queridos televidentes, vamos a pasar con nuestra psicóloga Ana Muñetón, quien va a ampliar esta información. Muchas gracias, Joana, por esa invitación, esa bienvenida tan cálida, mucho gusto a todos. Mi nombre es Ana María Muñetón, psicóloga, y el día de hoy yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que son los prejuicios y cómo de pronto podemos relacionarlos con la diversidad, o qué ejemplos conocemos o podemos dar de prejuicios, los más comunes que podemos encontrar en nuestro entorno. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra prejuicio? ¿Qué será que puede ser un prejuicio? El prejuicio es la formación previa de un concepto sobre una persona, sobre un objeto, sobre una idea, antes de siquiera conocerla o de entrar a interactuar con esa persona, objeto o idea. Entonces, desde un punto de vista pues un poco más psicológico, un prejuicio es un acto mental casi pues inevitable, es algo muy inconsciente que hacemos nosotros en nuestro día a día, desde lo más mínimo, desde casos muy particulares hasta casos pues muy generales. Y desafortunadamente los prejuicios no siempre van a ser algo positivo. Entonces, ¿pero de dónde surge esta concepción de tener una idea anticipada sobre algo? Usualmente estos prejuicios, estas concepciones se forman cuando ya tuvimos algún tipo de experiencia, algún tipo de contacto con esa persona o ese objeto o esa idea. Entonces, si yo hoy conozco o veo en la calle a un perro que está siendo muy agresivo con un niño o que lo está lastimando o quiere hacerlo, pues ya yo voy a empezar a interiorizar en mí que los perros o que esa raza de perros que yo vi en ese momento son de tal manera, son peligrosos, son abusivos. Si yo conozco una persona que tiene tatuajes y esa persona pues se dio el caso de que era alguien pues no muy bueno, entonces ya yo voy a tener ese prejuicio de que todas las personas que tengan tatuajes, que tengan este tipo de aspecto físico, son personas malas, llegando hasta el punto
de que puede llegar no solamente a afectarme a mí, no puede dejar de ser una simple idea que yo tengo, sino es que puede verse reflejado en cómo yo trato a las demás personas. Un ejemplo claro de eso es una mujer que pronto llega a un hospital y ve que el médico que la va a atender tiene tatuajes, está tatuado. Puede ser la persona más profesional del mundo, puede ser la persona más educada, que esta mujer se va a dejar llevar de ese prejuicio, de esa concepción que ya había creado pues sobre este tipo, esta característica que podemos encontrar en las personas. Pero sin embargo, a pesar de la casi inevitable pues presencia, la existencia de los prejuicios, que pues son algo que hacen parte de nosotros, afortunadamente la expansión de términos como diversidad hacen posible que las personas dejen a un lado, o bueno, no dejar a un lado, sino es que no dejen que un prejuicio guíe sus vidas, no dejen que un prejuicio rija sus opiniones o los dejen llevar sobre el trato que deben tener o qué postura o qué opinión deben tomar sobre las personas o sobre ciertas cosas. Entonces, no diciendo más, no adelantando más, pues los dejo con mi compañera Deyanira. Ella nos va a decir también unos datos muy importantes, una información muy importante. Espero que la disfruten. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Deyanira Cervantes Ospino y soy socióloga. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de los estereotipos, ya que es muy común que estos se creen alrededor de la diversidad, ya sea social, cultural, étnica, religiosa, sexual, entre otros. ¿Pero qué es un estereotipo? No es más que una idea o una imagen que se crea a través de la observación y que cuando es aceptada por un grupo de personas o la sociedad, difícilmente éste se puede cambiar. Un ejemplo de ello, y algo que todavía se ve en la actualidad, es el estereotipo de género. En algunas familias se les enseña a las niñas que cuando crezcan deben atender las cosas del hogar, así como los hijos, mientras que a los niños les enseña que cuando sean grandes deben trabajar para traer sustento a su familia, siendo que ambos tienen las posibilidades y las capacidades de hacer estas dos tareas, tanto la del hogar como la laboral. Estos estereotipos se pueden crear debido a los diferentes medios de difusión, como el cine, la prensa, la televisión, entre otros. Estamos expuestos a un gran número de estereotipos que son asimilados a tal punto de creer que son reales, cuando puede que la mayoría de estos no lo sea. Concluyo con una frase de Confucio que dice: no te entristezcas porque los hombres no te conocen, sino porque tú no conoces a los hombres. Ahora le doy la palabra a la docente Laura Portilla. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Joana, por la invitación. Ya hemos estado hablando acerca de aquel término de diversidad y algunos enfoques que tienen que ver con este. Ahora estaremos hablando acerca de discriminación. ¿Qué es discriminación? En un primer momento estaremos observando, de acuerdo al significado del diccionario de la lengua española, que quiere decir aquello que se divide, que se separa de una cosa a otra. Un ejemplo claro de este es aquel maestro que al finalizar pues su año escolar, ¿verdad?, tiene que dividir o separar aquellos estudiantes que aprobaron y que reprobaron, obviamente de acuerdo pues a sus calificaciones. En un segundo lugar, un significado, y es en el cual nos quedaremos, es aquel acto que tiene que ver con aquellas diferencias o distinciones acerca de una persona o un grupo de personas perjudicándolos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ya sea de manera real o imaginaria. Pero ¿en qué caso se puede observar esto? Ya sea en la parte étnica o cultural, ya sea en la parte de la edad, en la clase social, entre otros aspectos, religión y muchos más. Ya conociendo aquel significado de discriminación, nos lleva a preguntarnos cómo se da la discriminación hacia lo diverso. Y todo parte de cómo y en dónde aquel individuo se haya formado y con qué creencias, con qué valores éste se haya levantado. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo de aquella crianza, aquella persona mirará ciertas cosas diferentes y diversas desde su
punto de vista. Entonces, un ejemplo claro para esta pregunta es cuando se da aquella discriminación en un sentido lexical. Es decir, cuando se discrimina porque quizás aquella persona es indígena, afrocolombiana o quizás tiene o posee alguna discapacidad. Hasta aquí mi parte. Ahora dejo con todos ustedes a la docente universitaria Anabel Manjarres. Gracias Laura por esa presentación, y no podíamos despedirnos sin antes dar a conocer la postura y la posición que tiene la educación frente al concepto de diversidad. En un primer momento, la educación veía a la diversidad como algo negativo, pues pensaba que esta era una barrera contra la cual debía luchar, pues limitaba el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que en aquel momento se creía o el objetivo de la educación era formar moldes exactamente iguales. Pero la sociedad fue evolucionando, la educación fue evolucionando y por ende el concepto de diversidad, hasta el que conocemos actualmente, y es por esto que la educación acepta que la diversidad es algo inherente en el ser humano, es decir, que todos somos diversos y la diversidad está en todos nosotros, y empieza a ver a esta como algo que favorece, que enriquece el proceso y además da valor al ser humano. Es por esto que hoy por hoy todas las instituciones o la mayoría tiene una visión mucho más comprensiva y menos discriminadora, pero aún falta mucho por trabajar. Debemos dejar atrás esos prejuicios, esos estereotipos, disminuir la discriminación, cambiar esa pedagogía de la exclusión para así poder garantizar una educación mucho más incluyente y menos discriminadora, de calidad para todos. El proceso no es fácil, pues para garantizar esa interculturalidad y esa inclusión se debe trabajar en equipo entre educación, familia y sociedad. Por esto es que día a día se hacen reflexiones, análisis, y el concepto va evolucionando, la concepción, la percepción va cambiando con el fin de mejorar. Todos los días estamos aprendiendo y descubriendo cuáles son esos pequeños cambios, esas pequeñas modificaciones que como sociedad, que como familia y que como instituciones educativas debemos hacer para garantizar el respeto a la diversidad. Bueno, televidentes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido bastante informativo, bastante significativo. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros y nos vemos en una próxima misión.